tardes a todos, hermanos y hermanas. Es un placer estar con vosotros de nuevo. Digo de nuevo porque no es la primera vez que visito la Iglesia de Encuentro con Dios en Moratalaz, porque hace 2 años, justo ahora, más o menos en febrero de hace 2 años, estuve con vosotros, tuve el privilegio de acompañaros aquí en la iglesia, en un domingo que, por cierto, era especial, porque yo estaba en la mañana visitándoos justo como ahora, en el culto de la mañana, pero en la tarde teníais una asamblea. Justamente se cumplen ahora 2 años en febrero. Y no estuve en la asamblea porque no puedo estar, no soy miembro, pero estuve en el preludio de la mañana y por la tarde estabais tomando y teniendo decisiones de gran calibre, porque tomabais nada más y nada menos que la decisión de votar y de elegir como iglesia a vuestros pastores. Esa no es una decisión pequeña, es una decisión importante y por eso me alegro mucho que 2 años después vuestros pastores están ahí y siguen al frente de vuestra iglesia. Dice la Biblia en el libro de Hebreos, que seguramente conoceréis el texto de memoria, dice, acordaos, dice, habla de la amnesia, dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de verdad. Hay que leer ese texto en Hebreos, hay que recordarlo. Acordaos de vuestros pastores, tenedlos presentes, tened buena memoria de ellos, sobre todo porque os predicaron, porque os anunciaron, porque os hablaron de la palabra del Evangelio, de la palabra de verdad, de la palabra de Jesús. Por lo tanto, dice la palabra que los pastores tienen un privilegio y una responsabilidad especial en tanto en cuanto están predicando y anunciando el mensaje de salvación a la iglesia y evidentemente a quien quiera escucharlo, no solamente a la iglesia y a los creyentes, sino también a la gente que aún no creen. Así que 2 años después tengo el privilegio de estar hoy con vosotros. Por en medio han pasado muchas cosas. Ha pasado una pandemia que aún no ha pasado. Es una pandemia que aún está coleteando por entre nosotros y tenemos que ir, como veis, todos con precaución. Os traigo saludos, como decía vuestro pastor, de parte de la Unión Evangélica Bautista de España, de la cual la Iglesia de Encuentro con Dios es una de ellas, una de las iglesias miembros de la Unión. Somos 180 iglesias, 200 pastores, 12.000 miembros, y entre ese número de grupo y ese número grupal están también vuestros miembros, vuestros pastores y vuestra iglesia. Así que sois parte integrante de la Unión Evangélica Bautista de España. Y os traigo saludos de su nuevo presidente, Donato Hernández, que acaba de ser elegido justamente hace solamente 3 meses y que es el primer presidente de nuestra unión procedente de Canarias. Parece algo muy curioso, pero nunca habíamos tenido un presidente canario. Habíamos tenido muchos presidentes, pero nunca de las islas, así que estamos muy contentos de que esa diversidad también se vea en la gestión de la Unión, nada más y nada menos que del propio presidente que está al frente. Y quería traeros una muy buena noticia y una invitación en esta mañana. Antes de abrir la palabra, quiero traeros una invitación a toda la iglesia, porque este año que vivimos hoy, digo que vivimos hoy porque yo no sé dónde estaré mañana, será lo que Dios quiera siempre, ¿no? Pero mientras estamos vivos es porque Dios lo ha permitido. Así que este año que vivimos hoy, hasta que Dios nos dé vida, el año 2022 es un año de celebración. Nuestras iglesias celebran el centenario, se dice pronto, ¿eh? El centenario, ¿sabéis cuántos años son? 100. El siglo de vida de nuestras iglesias. La obra bautista en España se fundó en el 1922, un año emblemático, también el año en que se fundó, por cierto, también el mismo año, el seminario, la facultad, que ahora se llama facultad, pero que entonces se llamaba facultad ahora, pero antes seminario bautista. Y es el año en que hoy, 100 años después, evidentemente, 100 años después dan para mucho, han pasado muchas cosas, ha evolucionado la iglesia, ha crecido, se ha extendido el reino y hoy, evidentemente, queremos en este año celebrarlo. Tenemos el deseo de tener una celebración especial, una celebración de centenario, con un lema muy sencillo pero muy claro que es 100 años siguiendo a Jesús. El cemento que une nuestras iglesias, el vínculo, el aceite que nos une es la sangre de Cristo, que limpió nuestros pecados, sea cual sea tu país de origen, sea cual sea tu lengua, sea cual sea el color de tu piel, sea cual sea tu nacionalidad. Es la sangre de Cristo la que te trajo a relacionarte con la iglesia del Señor. Así que nos unió el seguir a Jesús, a mí, a mis padres, a mis abuelos, y a los que estaban antes de mis abuelos, en estos 100 años, todas unas diferentes generaciones de cristianos hemos estado siguiendo al Señor. Y este año queremos darle gracias.
queremos ser un pueblo agradecido. Dicen que es de buen nacido el ser agradecido. Y nosotros hemos nacido 2 veces. ¿Sí o no? Así que tenemos que ser 2 veces agradecidos. Así que este año, si Dios lo permite, ahora os lo voy a presentar, queremos celebrar el centenario de las iglesias bautistas, incluida la vuestra, y además os lo ponemos en bandeja porque se va a celebrar aquí en Madrid. Así que esto no pasa todos los días. De hecho, hace muchos años que no se celebra una convención bautista en Madrid. Hace más de 20 años que la estamos celebrando en la costa, en la playa, en Alicante, en Valencia, pero ahora este año será en Madrid. Así que si vemos las imágenes veréis rápidamente algunos detalles que quiero mostraros, algunas razones por las que no podéis faltar, que no podéis excusaros ninguno. La primera de todas es que es una ocasión irrepetible. ¿Sabes por qué es irrepetible? Porque es muy probable que no estés en el siguiente centenario. Es muy probable, no lo puedo asegurar, porque no soy profeta. Pero yo intuyo que en el siguiente quizás estén tus hijos o tus nietos, pero no tanto tú. Y yo por lo menos seguro que no. Así que esto es un acontecimiento que solo podrás vivir ahora y este año, y le podrás contar a tus hijos que yo estuve allí. Y decirles a tus hijos, yo lo viví. Así que como la mayoría no lo volveremos a vivir, esta ocasión no os la perdáis. Primer argumento. Segundo argumento, va a ser una celebración pues impactante. Queremos reunirnos en un hotel de Madrid, 2.000 personas. Ese es el sueño, esa es la meta. Cuando nuestras convenciones habitualmente tienen 300, 400 personas en un año normal. En este año de pandemia, no te pierdas el desafío, en un año de pandemia, aunque tengamos que ir con mascarillas, tenemos el sueño y el reto de que sea el congreso y la convención más concurrida de nuestra historia. Así que ahí tenéis que venir también los de Moratalaz, no podéis faltar. Tercer argumento, vamos a repasar 100 años de fidelidad. Vamos a repasar y dar gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho en este siglo contigo y con otras generaciones mucho antes de ti, por supuesto. Y otros que a lo mejor ni habrás conocido nunca, pero a los cuales el Evangelio también les alcanzó. Así que vamos a echar un poco la mirada en el retrovisor, ¿eh? Los que sois conductores, ¿sabéis lo que quiero decir cuando pones la mirada en el retrovisor? Mirar atrás. Un poco. No vamos a estar centrados en ello, pero vamos a estar mirando un poco atrás para ver lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y las vidas de nuestros antecesores y dar gracias por su cuidado, su protección y su fidelidad. Pero no solamente eso, la cuarta razón es que además de mirar atrás, también miraremos al futuro. Porque si nos quedamos mirando atrás, ¿sabéis lo que puede pasar? Que nos quedemos con tortícolis. De tanto mirar atrás el cuello se tuerce y el corazón se puede instalar en la nostalgia y en la melancolía y en la pena de pensar que, ay, cómo fue aquella época, ay, cómo fue aquella otra. Y el Señor nos ha diseñado, dice el texto del apóstol Pablo, para extendernos hacia lo que está delante. Es lo que dice el apóstol Pablo. Tenemos que extendernos a lo que está delante. Así que vamos a estar mirando también el futuro. Un futuro que no conocemos, que no hemos visto nunca, que ninguno de nosotros sabemos lo que pasará mañana, ni el mes que viene, ni mucho menos la próxima década. Pero vamos a soñar en ese congreso para ver lo que Dios tiene preparado o desafiante para las iglesias bautistas en los próximos años. Quinta razón, será para toda la iglesia. Es la primera convención en nuestra historia que está abierta a que se presente, a que participe toda la congregación entera. Habitualmente en nuestras congregaciones asisten los delegados y va un delegado o 2 o 3, como mucho hasta 10. La iglesia envía a los delegados, habitualmente los pastores y algunos más que acompañan a los pastores. Pero en este congreso, en esta convención, la invitación, hermanos y hermanas, es para todos los que me estáis escuchando, para toda la familia. Es un congreso pensado para los adultos, pero también para los jóvenes e incluso también para los niños. Y no habrá ningún tipo de actividad administrativa, no habrá ningún tipo de actividad de votación, ni decisiones, ni cargos, que yo sé que a veces eso nos puede cansar. Pues será un congreso de adoración, de escuchar la palabra y de agradecer al Señor su fidelidad. Por eso quiero invitaros a que todos os sintáis invitados, porque es una congregación o es un contexto, un congreso para toda la iglesia. Argumento número 6.
Tendremos oradores, evidentemente, potentes, que el Señor ha bendecido, que les ha dado dones para predicar con claridad la palabra, buenos comunicadores. Tendremos también testimonios, tendremos también personas que darán su explicación de su fe, y tendremos músicos, evidentemente, especiales e invitados para gusto de toda la iglesia. Músicos que gustarán en su estilo algunos a los más mayores, con himnos y con piezas musicales antiguas. También tendremos música, por supuesto, más juvenil. Así que la música y la prédica van a ser el centro principal de nuestro congreso. Así que habrá predicación, palabra de Dios y también música de adoración para el Señor. Y tiempo de oración, también lo habrá. Argumento 7 es que va a venir gente de todos lados. Vamos a estar gente de España, faltaría más, los principales, los protagonistas, tenemos que ser gente de aquí. Y gente también que está en nuestras iglesias y que no son españoles, como en otras nacionalidades, como de otros países, como de Latinoamérica, como gente de África, como gente del resto de Europa, van a estar en ese congreso. Y también vendrán hermanos de otros países intencionalmente para estar en ese congreso especial con nosotros. Es decir, no solo vendrá gente de las iglesias como la vuestra, de aquí, de Madrid o de cualquier ciudad de España, sino que también vendrán, y están comprometidos, de otros países, de Allende, incluso de los mares. Si veis la imagen, veréis los puntos negros, esas crucecitas, son países que ya se han comprometido en que van a estar con nosotros. Es decir, gente que vendrá de Argentina, de Estados Unidos y de algunos países de Europa. Así que todos ellos ya están comprometidos en asistir y en enviar gente a ese congreso. El argumento número 8 es que es la oportunidad que también tienes de conocer a bautistas de otros lugares del mundo. Van a venir hermanos de nuestra fe, de nuestra familia denominacional, pero vendrán de forma internacional. Eso es una oportunidad que no pasa todos los días y que tienes que aprovechar para precisamente estrechar lazos y conocer a hermanos y hermanas de otros países del mundo. La número 9, ya voy acabando, es que los que no van a poder asistir, algunos por salud, algunos por edad, van a poder seguir todo el programa también desde casa. Como estáis haciendo hoy en vuestra iglesia, también el programa lo vamos a proyectar para que nos puedan seguir desde internet. Con lo cual podéis imaginar que la asistencia se va a multiplicar mucho más allá de los presentes, sino que también, evidentemente, se añadirán los no presentes. Y ya terminando, en el punto 10, os doy ya el lugar y la fecha para que toméis nota, porque se espera una gran asistencia de la iglesia de Moratalaz. Me han dicho que va a venir mucha gente de Moratalaz. A ver si es verdad, ¿eh? El otro día estaba en Canarias, en las Islas Canarias, y estaba reunido con los líderes de las iglesias, los pastores, y les pregunté, Canarias sabéis que está lejos, está más en África que en Europa, ¿eh? Y les pregunté, ¿cuántos vendrán de Canarias? Y un hermano me dice, 200. Y se han comprometido, no es broma, se han comprometido, y son los que lo tienen más difícil, porque tendrán que tomar aviones sí o sí, no vendrán en barco, vendrán en avión, y se han comprometido los más lejanos a hacer el esfuerzo más grande, es decir, a venir 200 canarios. Y yo me pregunto, apoyar a su presidente, y yo me pregunto, ¿cuántos madrileños vendrán? Que lo tienen en casa. Pues yo digo que todos, ¿no? Así que fechas 26 a 28 de agosto, el último fin de semana de agosto, cuando acaba el verano y las vacaciones, y el lugar en el Hotel Auditorium de Madrid, justo enfrente de la Terminal T4, frente del aeropuerto de Barajas. Justo enfrente está el hotel donde hay espacio más grande para, como he dicho antes, alojar o ubicar a 2.000 personas. Así que con este resumen, y ya termino, os doy las gracias por vuestra atención. Termino esta introducción y espero y deseo que, bueno, y confío que estarán vuestros pastores los primeros, pero espero que arrastren a un buen grupo de hermanos de la iglesia de Moratalaz, porque sois una iglesia privilegiada, porque el congreso más importante de la historia de la Unión se va a celebrar, pues casi como quien dice, al lado de vuestra casa. Al lado de vuestra casa, comparado con los canarios, evidentemente, está al lado de vuestra casa. Así que espero y deseo que nos podamos encontrar el 26 al 28 de agosto en este hotel aquí en Madrid, a las afueras de Madrid, justo enfrente del aeropuerto. ¿Vendréis alguno? ¿Alguien se compromete ya? ¿Alguien levanta la mano y yo hago la foto? ¿Sí? Bueno, estupendo. Pues me alegro mucho de que ojalá pueda contar con vosotros. Quisiera también esta mañana, y para eso también he venido, por supuesto, compartir con vosotros la palabra del Señor. Así que si me acompañáis, os quiero invitar a que abráis vuestras Biblias
en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 14 de Marcos. Es un capítulo muy importante y muy emotivo, porque es un capítulo que yo le llamo un poco el oasis de Jesús. En el capítulo 14 de Marcos estamos en el medio de lo que conocemos tradicionalmente como la Semana Santa. En el medio, no al final. Jesús aún no ha sido llevado ante Pilatos, ante el rey Herodes, no ha empezado aún la pasión propiamente dicha, y si echáis vuestras páginas, o ya hoy, más que páginas, pantallas, ¿verdad? Bueno, pues vuestras pantallas, si las echáis un poco hacia atrás, si vais a los capítulos anteriores al 14, el 11 sobre todo, empieza lo que conocemos como la Semana Santa con la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Una entrada pues a los lomos de un pollino, pero donde la gente le reconoce como el Mesías. Y al verle le echan ramas a los pies y le echan alfombras y le dicen Hosana, Hosana, porque ha llegado el Hijo de David. Así que en ese momento es un momento de cierto momento de gloria, porque a esa época o ese día o ese domingo de entrada en Jerusalén es un momento un poco temporalmente triunfal. Pero si pasáis páginas y pasáis al capítulo enseguida del 11 que viene el 12 y el 13, veréis que las circunstancias que vive Jesús se complican cada párrafo que vas pasando. Si te fijas, verás que justo después de lo que es la entrada triunfal, enseguida hay las denuncias en el templo por parte de Jesús contra los sacerdotes. ¿Recordáis cuando Jesús tira la mesa de los tributos y ataca frontalmente a los sacerdotes de haber convertido su casa de oración en una cueva de ladrones, de negociantes? Eso le confronta con los líderes espirituales directamente, pero no va a acabar ahí, porque si seguís pasando la página o la pantalla del capítulo 12, veréis que Jesús pronuncia parábolas contra los líderes de Israel, luego va a denunciar la hipocresía contra los escribas, y luego va a anunciar algo que nadie entiende, nadie le comprende, ni sus discípulos, que es que dice el propio Jesús que el templo va a ser destruido y en solo 3 días lo va a reedificar. Nadie le entiende. La gente cree, incluso sus discípulos, que él está hablando del templo de Salomón, el edificio, la arquitectura más simbólica de la tradición y la religión judía. Y no le entienden, de hecho no le entienden ni le creen, porque ¿cómo vas a destruir este templo que lleva aquí construido con nosotros siglos y que es nuestro emblema, que es nuestro símbolo religioso por excelencia? Evidentemente, los que conocéis el Evangelio, sabéis que Jesús no estaba hablando del edificio ni de las paredes de Salomón. Estaba hablando de su propio cuerpo y realmente a los 3 días iba a reedificarse, iba a resucitar. Así que está de nuevo anunciando su muerte, está de nuevo anunciando su resurrección, pero nadie le entiende. Entonces, fijaos el contexto en donde estamos ahora en el capítulo 14. En el 11, la entrada en Jerusalén triunfal, pero luego los ataques directos a los sacerdotes, a los escribas, a los fariseos, a todo el mundo. Jesús se pone en esos capítulos 12 y 13 en confrontación literal y absoluta con todo el liderazgo de Israel. De tal manera que la relación con Jesús, la tensión, se vuelve insoportable. Y es tal el nivel de confrontación y de agresividad verbal, no física, porque la agresividad física va a llegar justo ahora, al final del capítulo 14 y el 15. Pero antes del 14 la agresividad es verbal, la confrontación es absoluta. Y en ese momento, justo en ese momento, cuando la temperatura ha subido al grado máximo, cuando estamos a las puertas de empezar a ver ya el sufrimiento y la agonía, solo tenéis que pasar una página más y empezar a ver la tensión de la Semana Santa del dolor de Jesús, Jesús se escapa de Jerusalén y nos dice el capítulo 14 que se va a un pequeño pueblo llamado Betania. Y ahí es donde quisiera que me acompañarais hoy, si podéis tener la pantalla o la Biblia abierta. En el capítulo 14 dice el texto, 2 días después era la Pascua. ¿Veis? Estamos a la mitad de la Semana Santa. Puede que estemos en martes o el miércoles santo, más o menos. Y dice el texto que 2 días era justo después la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura.
y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. La decisión ya la habían tomado. El nivel de tensión era tan alto que ya habían decidido que su muerte no se podía detener, había que matarlo. Y dice el texto que solamente se controlaron, se pararon por una cuestión política. Dice el versículo 2, decían entre ellos, no lo haremos durante la fiesta para que no se haga alboroto del pueblo. Lo vamos a hacer, estamos decididos a ello, le vamos a matar, pero hoy no, o esta semana no, porque estamos en fiestas, estamos en la Pascua, estamos para celebrar la fiesta más importante de nuestro calendario judío, pero está condenado a muerte. Los romanos tenían una frase para decir esto. Decían, alea jacta est, la suerte está echada. Es decir, en la frente de Jesús podría aparecer esa frase como un condenado a muerte, que ya se ha puesto encima de él el veredicto. Y en ese momento, dice el texto, que Jesús se va de ese contexto, se evade de Jerusalén, y dice el texto, que estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, fijaos, se ha ido a Betania, a la casa de un tal Simón, que lleva por sobrenombre el leproso. Es muy improbable, por no decir imposible, que cuando Jesús acude a esa casa, tenga delante de él a un verdadero leproso en activo, es decir, a un enfermo activo. Porque un leproso, en la cultura hebrea, tenía que ir con unas campanillas anunciando por la calle que estoy llegando, que me estoy acercando, para que la gente pudiera salir corriendo. Porque la lepra era una enfermedad que los judíos creían altamente contagiosa y especialmente mortal. Y por lo tanto, un leproso hacía huir a todo el mundo. Un leproso caminaba y la gente marchaba. Era una persona impura. Y dice el texto de Marcos que Jesús está comiendo en la casa de uno de ellos, con sus discípulos. Por tanto, es muy improbable que estemos hablando de un verdadero leproso en ese momento. Pero dejadme que especulamos un poco, acompañadme en una pequeña especulación y pensad conmigo si quizás no sería un ex leproso, si quizás no sería un hombre que fue leproso y le quedó el mote, le quedó el alias, le quedó ese nombre añadido, fulano, el tal Simón, el leproso, que siempre lo fue, pero probablemente ahora no esté siendo enfermo. Simón el leproso recibe a Jesús en su casa, nos dice el versículo que le recibió con todo lo que tenía, porque dice que le preparó la mesa, es decir, estamos viendo a un hombre pues hospitalario, un hombre que, como vemos, reconoce a Jesús, se agrada de tenerle en casa. Me gusta creer en esta historia, aunque no lo dice el texto, que a lo mejor este leproso fue uno de los leprosos que curó Jesús. Hombre, no lo dice, pero no estoy diciendo ninguna mentira. ¿Curó leprosos Jesús? Y ciegos, y sordos, y mujeres con hemorragia, y cojos, y hizo muchos milagros. Hubo un momento, no sé si lo recordaréis, que en un solo momento curó a una cantidad concreta de leprosos. ¿Sabéis cuántos? Muy bien, habéis ido a la escuela dominical, ¿eh? Pero muy pocos le dieron gracias. ¿Sabéis cuántos? Muy bien, qué buena memoria tenéis. Solo uno volvió atrás para darle gracias. Es decir, hubo leprosos en la vida de Jesús curados por él. Por lo tanto, podemos imaginar que estamos en la casa de un leproso que quizás pues Jesús le curó. Lo cierto es que este leproso, dice el texto, que le recibe, le ofrece su casa, le recibe en su casa, le da de comer, y en el momento en que está ofreciéndole lo que mejor tenía en ese momento, su casa, su comida, dice el texto que irrumpe en la escena, o rompe en la escena, la entrada de una mujer. Marcos no nos va a decir quién es en ningún momento. Marcos es un autor, es el de los evangelistas, el que escribe el evangelio más corto y el que narra la historia más rápido. Normalmente se salta muchas cosas, que Lucas no se las salta, que Mateo no se las salta, pero Marcos era un autor joven y él escribía muy rápido, igual que yo predico. Así que se saltaba muchas cosas. Y una de ellas es el nombre de una persona que entra en la casa. Dice el texto que estando en la casa de Simón, sentados a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio. De hecho, vamos a saber hasta el precio. Y quebrando
el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Entra en la escena una mujer anónima. En la historia de Marcos es anónima, pero hoy vamos a descubrir quién es. Lo vamos a descubrir hoy. Y entra con un vaso de alabastro de un valor elevadísimo. De hecho, si leéis unos versículos más abajo, el tesorero del grupo, el que lleva el money, 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 ya hace cálculos rápidamente. Y dice, ¡buf! Dice, esto valdría aproximadamente, así contándolo pero bajo, 300 denarios, que viene a ser el equivalente de 300 días de trabajo y es el equivalente a un año laboral nuestro. Así que si trasladamos la historia, la arrancamos y la traemos a Moratalaz, año 2022, esa mujer llevaba en ese frasco, si eres mileurista, algunos me dicen, ojalá fuera mileurista, pero si fueras mileurista, estamos hablando de que llevaba en el bolsillo un vaso de alabastro que valdría entre 10 o 15.000 euros. ¿Has ido alguna vez por la calle con ese dinero en el bolsillo? Creo que no es normal, ¿no? No es costumbre tuya, ¿verdad? Si lo tienes en el banco. Dice, eso sí lo tengo. Pero si lo tuviera. Esta mujer va por la vida con un vaso de alabastro, con un pequeño envase de cristal, de una especie de mármol, y dentro lleva el valor tan elevado como de todo un año de trabajo, el equivalente a unos 10 o 15.000 euros de hoy. Y cuando se encuentra con Jesús en la casa del leproso o del ex leproso, no tiene ninguna duda en hacer lo que hace. No tiene ninguna duda. Marcos no nos narra ni una sola letra, ni un milímetro de duda. Dice que en cuanto le vio, literalmente quebró sobre su cabeza, rompió sobre su cabeza todo el alabastro para que cayera el nardo puro que valía 15.000 euros. El resultado, os lo podéis imaginar, aunque no lo explica Marcos, porque Marcos se salta muchas cosas. Pero toda la casa, dicen otros evangelios, toda la casa acabó perfumada. Hombre, seguro que sí. Seguro que sí. ¿Es un uso normal el de ella? ¿Lo que hace esta mujer es normal? ¿Es lo común en tu casa esto? ¿Lo haces habitualmente? No. Lo que hace esta mujer es un uso totalmente extravagante, totalmente irracional, y podríamos añadirle muchos adjetivos, pero tan raro es que los discípulos se la recriminaron. Dice el texto, justo cuando lees un poco más abajo, que hubo algunos, el versículo 4, que se enojaron dentro de sí. No es poca la palabra, dice, se enfadaron, se llenaron de enojo contra ella. No es una palabra agradable viniendo de los discípulos, porque está hablando del grupo de los discípulos que comían con Jesús en la casa de Simón. Y dice el texto, se enojaron contra ella y le dijeron, fíjate en la frase porque es para subrayarla, dice, ¿para qué se ha hecho este desperdicio? No te lo pierdas, este desperdicio de perfume. Es decir, lo que esta mujer ha hecho es totalmente absurdo, totalmente irracional, extravagante, exagerado. A mí me gusta utilizar la palabra radical. Es una mujer que muestra una pasión por Jesús que es insólita. No lo vas a encontrar en el Evangelio por páginas que pases, por pantallas que pases. No vas a ver ningún ejemplo de ninguna persona, ninguna mujer y ningún hombre que hagan lo que esta mujer hace en la presencia de Jesús. Con su perfume y con su capacidad de entrega y con esa pasión total por honrar, en este caso, el cuerpo del Señor Jesús. Yo estoy casado con una mujer. Bueno, ¿con cuántas voy a casarme? Con una, claro. Y yo por Navidades le regalo un bote de perfume. ¿Os suena la historia de los maridos? Le voy a decir que levante la mano porque os pongo en evidencia. Pero yo le regalo un bote de perfume por Navidad de estos un poco caros. De estos que te cuestan que te lo tienes que pensar un poco, ¿eh? Y no voy a hacer publicidad, pero le regalo uno de esos de Ponche y Cabaña. Y entonces le digo, esto tiene que durarte todo el año. Porque ella está casada, mi mujer está casada con un catalán. Y los que son españoles me entienden muy rápidamente. Y los que no son españoles ya lo han aprendido. Entonces yo le digo, esto te tiene que durar todo el año. Entonces mi mujer,
que también es catalana, que lo pilla enseguida, se pone una gota aquí atrás. Una, ¿eh? Y como mucho, la otra. Para ir al culto. Oye, y ya, el lunes no, ¿eh? O sea, le tiene que durar 52 domingos. Y lo estira y le dura todo el año. Y yo contento y feliz y orgulloso de mi mujer. Porque lo sabe usar con raciocinio, con razón, con sabiduría. Incluso, diríamos espiritualmente, con buena mayordomía. ¿Eh? Si un día mi mujer tomara el pote de perfume, carillo, de Ponche y Cabaña, y se lo echara encima de la cabeza entero, hombre, olería muy bien. De hecho, toda la iglesia se enteraría de que se ha puesto el perfume encima. Pero de camino a la iglesia tendríamos una discusión pastoral, como diría Pablo, no pequeña. Y nos verían la cara al entrar, tanto a ella como a mí, la congregación, y dirían, oler hueles bien, pero tienes un mosqueo encima porque, vamos, tu marido te habrá dicho algo. Bueno, esto es tan irracional que ninguna de vosotras lo habéis hecho en vuestra vida. Y esta mujer tampoco lo ha hecho antes. Pero cuando tiene a Jesús delante, que esta es la clave, cuando tiene a Jesús delante, cree que eso es lo más importante que le ha pasado en su vida. Y todo lo que tiene, pasión total, es poco para honrar a Jesús. Tú dices, bueno, los demás discípulos seguro que lo entenderán igual que ella. No. Se enfadan con ella. Se enojan, dice el versículo 4 y 5. Dice el versículo 5, hombre, esto se podría haber vendido por más de 300 denarios. Y fíjate el argumento, que es muy espiritualoide. Dice, y haberlo dado a los pobres. Qué bonito le quedó esto al tesorero. Qué bonito le quedó y qué espiritualoide, que no espiritual. Porque dice este buen Judas, que dice otros evangelistas que robaba de la bolsa, o sea que de bueno, nada. Dice el texto, hombre, lo podíamos haber vendido y haberle sacado 15.000 euros. Y lo hubiéramos podido transformar en bolsas de comida y se lo hubiéramos dado a la gente del barrio. Esto es más o menos la versión moderna de lo que dijo Judas. ¿Queda bien? Sí, es bonito de escuchar. Pero hay un problema aquí muy grave, gravísimo, y es que este autor de esta propuesta está olvidando que mientras está el novio hay que estar por las bodas. Cuando ya no esté el novio, ya habrá tiempo de echarle de menos y hacer otras cosas. Pero mientras está el novio, hay que celebrar al novio. Y eso es lo que esta mujer entendió de forma clarísima. Si tengo a Jesús delante, si tengo el privilegio de tenerle en persona, si tengo al Jesús que prometió Isaías, el siervo sufriente, el Mesías prometido por los profetas del Antiguo Testamento, el Hijo de Dios, está en mi mismísima presencia, nada tengo que retener para adorarle y alabarle. Aunque los demás no me entiendan. Y esto se puede trasladar también a la iglesia local. A veces hay un hermano o una hermana que tiene una pasión especial por adorar a Jesús. A veces a esto le hemos llamado el primer amor, cuando uno se convierte. Y yo me acuerdo haber vivido esto cuando yo era niño, de haber visto a nuevos creyentes que traían el nuevo amor, esa nueva experiencia de haber conocido a Jesús, y los más mayores le frenaban. No, cálmate, ya se te pasará. Como si fuera una fiebre. Ya se te pasará, cálmate, relájate, baja los humos, baja la temperatura espiritual. Oye, que no, al contrario. Hay que dar gracias a Dios cuando viene una persona nueva a los pies de Cristo. Y se emociona, se impacta, se llena de pasión, porque ha entendido el Evangelio y ha entendido que Jesucristo ha perdonado todos sus pecados. Y para él es fiesta en los cielos, pero también es fiesta en su vida. Y nunca debemos caer, y esto es una exhortación que os hago, iglesia, a que nunca reprimáis a un hermano o a una hermana que quiere adorar más que tú a Jesús. Si lo hace, no le reprendas. En todo caso, imítale. En todo caso, cópialo. En todo caso, dile, gracias Señor, me has dado una lección hoy con este hermano. O con esta hermana. O con este niño, porque a veces son niños. Pero los discípulos no tienen esta espiritualidad y se enfadan, dice el texto, se enfadaron con ella, se enojaron con ella.
En el original dice que murmuraban contra ella, y ¿sabéis el original griego lo que dice? No dice murmurar, la traducción Reina Valera es muy elegante a menudo. Dice literalmente en el original griego que resoplaban contra ella. ¿Sabéis lo que es resoplar? Esto lo saben los abuelos y los padres. ¿Sabéis lo que es resoplar? Cuando tienes hijos. Pues los discípulos resoplaban contra esta mujer, que seguimos llamándola mujer anónimamente. Pero ¿os gustaría saber quién es? A todos nos interesaría saber quién es. Estamos en Betania. Betania es un pequeño pueblo a las afueras de Jerusalén, una aldea. En Betania Jesús se escondía, se refugiaba cuando estaba agotado, porque había una familia que eran amigos suyos y que estaba formada por 3 hermanos. Un hermano que era hombre y que esta historia es muy importante, se llamaba Lázaro. Unas páginas más atrás, si pasáis la historia bíblica, Lázaro ha muerto y ha sido enterrado. Y tarde, varios días después, 3 días después, Jesús llega a la tumba y la familia, las hermanas le dicen, mira, está más que muerto. Dice, ya huele a muerto. Literalmente dice eso el texto. Y Jesús, para la sorpresa de todos, ¿sabéis lo que hace? Le llama como si estuviera vivo. Y le dice, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro sale de la tumba y vivo y resucitado. Este es uno de los 3 hermanos. La otra hermana se llama Marta. Marta es una mujer que cuando Jesús viene habitualmente a su casa, se encuentra siempre preocupada porque la casa esté como un primor. Como muchas mujeres hacen, ¿verdad? Como la mía también, ¿eh? Y quiere tener todo limpio. Y la cocina y las ollas limpias. Y tiene tanta preocupación por tenerlo todo limpio que mientras Jesús predica y habla en casa, se le olvida y se pierde algunas clases. Pero hay una tercera hermana que no se pierde ninguna clase de Jesús y que está, como Marta, como las 2 hermanas, tremendamente agradecida a Jesús por 2 razones mínimas, por 2, seguramente más. La primera de ellas, porque ha tenido el privilegio de conocer a Jesús. Ese es un privilegio que vosotros, la mayoría de los que estáis aquí, o todos, también tenéis. Es un privilegio que compartís con María. Pero el segundo gran privilegio es que Jesús ha resucitado a su hermano. ¿Os podéis imaginar cómo de agradecida estaría esa mujer? ¿Cómo estaría su corazón rebosante de gratitud cuando tenía delante al Maestro? Si quieres dejarlo en Maestro, pero también el Salvador, también el Redentor, también el Hijo de Dios y el que resucitó a mi hermano. ¿Vais captando el peso de la gratitud de María? Esta es la mujer de la que Marcos nos oculta el nombre, pero que los otros evangelistas lo explican con más detalle y narran y añaden que estamos hablando de María. Una mujer tremendamente agradecida, como hasta el punto de que cuando tiene a Jesús delante, el dinero no le interesa, el bote de frasco de perfume no tiene valor, lo tiene por supuesto, pero es mucho más útil derramado sobre la cabeza de Jesús. Piensa si eres mujer, ¿no tendría valor para ti ese perfume por mucho tiempo? La gotita aquí, la gotita allá. Y aunque no lo usaras, imagina que no lo usas, imagina que eres más que catalana, que lo guardas, que ya ni lo usas. También podría ser tu seguridad social, podría ser tu ahorro, tu hucha. Sabes que ahí tienes un dinero guardado, que cuando vengan malos tiempos, lo puedes vender por 300 denarios o por 15.000 euros. Pero cuando esta mujer tiene enfrente a Jesús, cara a cara con ella, nada tiene valor excepto adorar a Jesús. Nada. Ni su coquetería femenina, ni tampoco el ahorro de su jubilación. El gran ahorro de su vida, esa cantidad de dinero, lo pone a los pies del Señor Jesús. Es para aprender esta lección no solo para las mujeres, esta es una historia también para hombres, es para toda la iglesia. Está presentándonos Marcos a una mujer de adoración total, a una mujer de pasión total por Jesús, con buenas razones. Se ha notado 2, su propia conversión y la resurrección de su hermano. Seguramente habrá más a añadir a esta historia,
pero estamos hablando evidentemente de una mujer que sí realmente estaba agradecida y mucho al Señor. En una historia, en una iglesia que se contaba esta historia, esta anécdota, esta narración de Jesús, el pastor, al contarla, al leer el texto bíblico de Marcos 14, llamó a la iglesia y les dijo: ¿por qué no copiamos a esta mujer? ¿Por qué no imitamos a María en su entrega, en su sacrificio, en su extrema adoración? Y llamó a la iglesia a quien quisiera a que pusiera delante del Señor lo que fuera más valioso para ellos. Cada uno de nosotros sabemos qué es lo más valioso. Yo no sé para ti, no lo puedo saber porque está en tu mente, qué es lo más valioso de tu vida. Pero si te lo pregunto, habrá algo. Si le preguntas a una madre, sus hijos. Sueles preguntarle a un hombre, puede ser que habla y diga su trabajo. Le preguntas a un estudiante y lo más valioso es el título que está persiguiendo alcanzar cuando acabe la carrera. Le preguntas a un novio, su novia. Si le preguntas a una novia, su prometido. Le preguntas a un empresario qué es lo más valioso y te vas a confundir ahora. Lo más valioso de un empresario es el tiempo, porque dicen que el tiempo es oro. Y así podrías ir preguntándote por personas qué es lo más valioso. Yo no sé cuál es lo más valioso para ti. A lo mejor para ti lo más valioso que tienes son una cuenta corriente, más pequeña o más grande, o quizás es una cosa que se mueve sobre ruedas, o quizás es unas paredes. Yo no sé qué es lo más importante para ti, ni idea. Pero este pastor llamó a la iglesia y les preguntó: lo que sea más valioso, tráelo a los pies del Señor. Y los hermanos empezaron a traer cosas, compromisos y promesas de fe. Muchas de ellas tenían que ver con promesas económicas. Pero al abrirlo los diáconos y al abrir la bolsa y leerlas, encontraron una nota que en lugar de poner una cosa, ponía un nombre. Y ponía Elena, nada más. El pastor no sabía de qué se refería esto y sacó la notita y dijo: ¿quién ha puesto esta nota? Y una hermana mayor, anciana, viuda, todo esto tiene importancia, se levantó y dijo: he sido yo. Hermana, salga aquí al frente y cuéntenos. La hermana salió adelante y contó muy brevemente la historia que la iglesia ya sabía. Era una mujer viuda, sin marido, con problemas de salud y que tenía una hija. Su hija se llamaba Elena. Su hija hacía 3 años, que estaba repitiéndole cada día a su madre que quería ser misionera, que quería servir al Señor donde Dios la llamara y donde Dios la quisiera llevar. Pero la madre, lo contado por ella, la madre egoístamente decía: no, 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 yo te necesito. Yo soy viuda, yo tengo problemas de salud y tú me tienes que ir a comprar la comida. Me tienes que ir a hacer gestiones, me tienes que ir a hacer trámites. Tú no te puedes ir, tú no me puedes abandonar. E hizo sentir culpable a su hija durante mucho tiempo por querer abandonarla. Y ese día, esa madre salió al frente y entendió lo que María había hecho. Y dijo: yo he retenido en mi casa, contra su voluntad, a mi hija que quiere servir al Señor por 3 años, que la retengo. En este día, de forma solemne, entrego a mi hija al Señor. Puso su nombre en la cesta y dijo: mi hija es libre, el Señor me cuidará, el Señor me proveerá, el Señor hará conmigo lo que tenga que hacer, pero si mi hija tiene que volar para servir al Señor, desde el día de hoy yo le abro las puertas. Esa mujer, lo más valioso que tenía era su hija. La historia nos relata al final del capítulo 14, en esta escena, y hasta aquí Jesús ha estado callado. No sé si os habéis dado cuenta, Jesús no ha dicho nada. Pero en el versículo 6 interviene y defiende a la mujer, a María, ya sabemos quién es. Versículo 6 en adelante va a presentar 4 argumentos que defenderá Jesús como abogado a esta mujer. Y le dice: a mí siempre no me tendréis, a los pobres sí. Primer argumento en el que la inversión de esta mujer ha sido la correcta. Segunda, ha hecho lo que podía. Qué interesante. Y mucho más de lo que podía. Podía haber dado unas pequeñas gotas en la cabeza de Jesús, ¿no es cierto? Y igualmente hubiera olido bien. Pero no ha hecho lo que podía. Ha hecho muchísimo más de lo que podía porque ha entregado todo el perfume.
Y dice el texto, sorprendentemente Jesús dice, que ha preparado mi cuerpo para la sepultura. Qué actitud tan profética la de esta mujer, más profunda y más espiritual que la de los discípulos que querían transformar el dinero en comida. Porque dice el texto que el de María fue un amor inteligente, un amor reflexivo, un amor profético, porque no sabemos ni entendemos cómo, pero María entendió que la muerte de Jesús estaba a la esquina. De hecho, si pasas una página, empieza el sufrimiento de Jesús. Y María entendió que Jesús iba a morir, que el Cordero de Dios era ese hombre que tenía delante, ese hombre del que Juan el Bautista decía que he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Mesías encarnado, el siervo sufriente del que habla Isaías, y así podríamos seguir. Ella lo vio clarísimo, tuvo una clarividencia espiritual que los discípulos no habían mostrado. Así que tuvo la oportunidad única, exclusiva y personal de adorar a Jesús antes de la cruz. Fue su última adoradora, la última persona que adoró a Jesús, porque si pasáis página, enseguida, en el capítulo 14, el mismo 14, nos narra la Santa Cena, y en el capítulo 15, el camino hacia la cruz ha empezado. Así que es una mujer profética, en este caso, y dice Jesús, ha preparado mi cuerpo para la sepultura. Y la última argumentación que Jesús da a favor de esta mujer, que se cumple hoy, también hoy, como en muchos otros lugares, dice el texto, que donde se hable, donde se predique el Evangelio, dice el versículo 9, que donde se predique este Evangelio, en todo el mundo, incluida Moratalaz, en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Conclusión, esta mujer no escatimó nada. Entender el seguimiento de Jesús, seguir a Jesús, implica también la disposición a entregar. No vamos a entregar para ganar, ni para comprar nuestra salvación. Eso sería un error, una herejía, porque nuestra salvación no es por obras, es por fe. Pero por gratitud a la salvación que hemos recibido por fe, por la gracia de Dios, por gratitud humana, tenemos que estar dispuestos, como mínimo dispuestos, a agradecer al Señor y adorarle en aquello que nos solicite. Yo en esta mujer veo una comparativa un poco atrevida si queréis, pero le voy a comparar por un momento con el Padre, con la primera persona de la Trinidad. El Padre, dice el texto de Filipenses capítulo 2, que no escatimó ni a su Hijo para nuestra salvación. La mujer, como sabéis, no escatimó nada que tenía valioso. En ambos casos, en el caso de María y en el caso del Padre, hubo quebrantamiento. La mujer rompe el vaso de alabastro. Dios, el Padre, tuvo que romper su corazón. En ambos casos hay derramamiento de líquido. Uno se puede comprar, aunque sea muy caro, lo puedes volver a comprar. En el otro caso es insustituible, porque es la sangre de Jesús. Pero se derramaron líquidos en ambos casos. En ambos casos hay sacrificio y entrega. La de Jesús, única e histórica, la de esta mujer, pues a su medida también muy elevada. En nuestras vidas, ¿qué hay? En tu vida personal, en la mía. En nuestra vida cristiana, ¿qué hay cuando uno ve el ejemplo de esta mujer? María, ya con nombre. Cuando vemos el caso de esta mujer, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te ves en el espejo de la palabra? Porque la palabra es un espejo que nos señala. ¿Cómo es tu vida cristiana desde el día en que aceptaste a Jesús como tu Salvador? Desde el día de tu conversión, sea que fuera hace un mes, que fuera hace 15 años o hace 20, para el Señor no tiene ningún valor la antigüedad. Ninguna. Sabéis que la parábola dice que los que llegaron los últimos acabaron siendo los primeros. O sea que la antigüedad nuestra no tiene ningún valor, ningún absoluto. Pero sea cuando sea tu antigüedad, y ves esta historia, yo me siento atacado, yo me siento señalado. Y te pregunto y me pregunto a mí mismo, ¿cómo vives tu esperanza? ¿Cómo vives tu fe cristiana? ¿Cómo vives tu seguimiento de Jesús? Quizás con una esperanza activa, con la esperanza de que el Señor va a venir pronto, que es así como dice la palabra, y los tiempos parece que lo señalan cada vez más. Parece que todo indica que el retorno del Señor cada vez está más cerca.
Yo no sé si lo veré, pero alguno lo verá, desde el oriente hasta el occidente. Cuando suceda, todo ojo lo verá. ¿Estamos a la expectativa de eso? ¿Vivimos expectantes diciendo, ¿y si viene mañana? ¿Y si mañana lunes fuera el día en que el Señor viene? Yo no lo sé, no lo afirmo, pero tampoco lo puedo negar. ¿Quién soy yo para negarte y decirte, no, no, tranquilo, que mañana no será? No, te estaría mintiendo. Tranquilo, que el 22 nos lo va a perdonar. No, no lo sé. Pero ¿vives con esa expectación, con esa inquietud, con esa preocupación, con esa espera atenta? ¿O por el contrario vives ya tu fe con desidia? Porque yo he conocido cristianos con desidia. Cristianos que van al culto dominical. Hasta el domingo que viene y ponen la tarjeta, como en la oficina. Asisten al culto, pero no se les ve una fe activa, se les ve una fe pasiva, una actitud de desidia. Parece que se les ha olvidado lo que Jesús hizo en su vida. Parece que han perdido la memoria. Parece que se les ha olvidado cuán grande es su salvación. Así que yo quiero animarte en esta mañana y en esta tarde a que te replantees tu adoración. ¿Cómo adoras a Jesús? ¿Como María? Yo como María no lo adoro. Estoy muy lejos. Estoy a kilómetros de ella. Me supera de largo. Pero la tengo como modelo. La tengo como ejemplo, la tengo como referencia. Digo, Señor, me gustaría adorar a Jesús como María. Con esa disposición, con esa capacidad de entrega, con esa disponibilidad, poner todo lo valioso que tenga, todo, y no solo material, también mi tiempo, también mis dones, también mis actitudes, también mis pensamientos, todos a los pies de Jesús. Y adorarle con todo lo que tenga y con todo lo que sea. Hermanos, Jesús no jugó con nosotros cuando estuvo en la cruz. Su muerte fue verdadera. Y yo quiero animarte a que tu fe no sea un juego, a que tu fe y tu seguimiento de Jesús sea tan cierto, tan firme y tan real como fue su entrega, su sacrificio, pero también su resurrección. Que Dios te bendiga.